noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar esta noche, una noche más con nosotros, pues aquí en El Toro por los Cuernos. Estamos con el cuarto ferrolano, en este caso la cuarta ferrolana, una mujer absolutamente excepcional. Yo creo que ella, junto con doña Emilia Pardo Bazán, las dos mujeres más conocidas del siglo XIX. Hablo nada más y nada menos que de Concepción Arenal. Concepción Arenal es un auténtico icono de mujer, y sobre todo de mujer rompedora en su momento, en un momento en el que la mujer estaba muy poco considerada. Ella tuvo que romper barreras, bueno, ya verán ustedes todo lo que tuvo que hacer. Pero Concepción Arenal, aparte de eso, aparte de ser una luchadora, es una filósofa, poeta, escritora, abogada, socióloga, todo eso sin títulos. Luego nos va a explicar Esperanza por qué sin títulos. Y tengo nada más y nada menos la suerte de contar esta noche con Esperanza Piñeiro de San Miguel. Esperanza es catedrática de Historia, es escritora, tiene es buceadora de todas nuestras cosas más queridas, porque yo he leído, yo escuché en una entrevista, en una disertación que hiciste tú, algo que me entusiasmó, y desde entonces es una especie de nota que tengo, de frase de cabecera. Tú decías que los pueblos que no tienen leyenda corren el riesgo de morirse de frío. Sí, es verdad. Ni leyendas ni historia local. ¿Verdad? Y efectivamente a mí me gusta mucho, no soy de Ferrol, pero llevo muchos años en Ferrol y me gusta mucho bucear en la historia local, y pasé muchísimas mañanas en el archivo municipal y en otros archivos por España, pero en concreto en el archivo municipal de Ferrol, rescatando y empapándome en las actas municipales, en los legajos. Entonces, bueno, pues me siento muy ferrolana porque conozco desde la vida municipal, pues se ve muy bien todo cómo transcurre la historia, los acontecimientos, porque no cabe duda que lo local es universal. Entonces, bueno, enmarcado en los acontecimientos de historia que se van produciendo en España y en el mundo, pues se ve cómo se viven desde, en este caso, desde la ciudad de Ferrol. ¿Cuántos libros has escrito sobre Ferrol, sobre sus leyendas, sobre la gente de la mar? Por lo menos 20. Pues no sé, puede ser. ¿Verdad que sí? Ya sabes que a mí me gusta trabajar en equipo, y son pocos los trabajos que tengo yo en solitario. Sí tengo artículos en revistas y eso, pero a mí me gusta trabajar en equipo, y siempre busco o con compañeras o con Andrés, mi marido, pues hacemos, es muchísimo más entretenido, más divertido, 4 ojos ven más que 2, y bueno, pues es una manera de un hobby nuestro, y que, bueno, pues es muy agradable. Y tú, una pregunta antes de empezar con el personaje que nos ocupa hoy. Pero tú, como estudiosa de la historia, como catedrática de Historia, como persona que precisamente vienes a Ferrol y buceas en su historia, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus latidos, ¿qué te llama la atención de la ciudad, sobre todo? ¿Qué destacarías de Ferrol, Esperanza? Bueno, pues Ferrol es una ciudad importante a raíz del siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX, en la segunda mitad, se transforma en ciudad pionera en ciencia, en cultura y en tecnología. Y sufre unos vaivenes tremendos, pasa por momentos de auge económico, donde todo florece, y por momentos de unas crisis económicas enormes que provocan paro y emigración. Y yo destacaría que es una ciudad muy luchadora, también pionera en defensa de la justicia y la lucha por las desigualdades, en defensa en asociacionismo. Y desde la óptica municipal yo, bueno, constaté a través de leer muchos documentos
que a Ferrol, por no ser capital de provincia, le cuesta muchísimo trabajo conseguir todo. Le cuesta muchísimo conseguir las comunicaciones, el tren, la llegada del tren, la autopista. Entonces, constaté que las sucesivas corporaciones, por encima de sus ideologías, a través del siglo XIX fundamentalmente y también en el siglo XX, se unen para luchar por la defensa de Ferrol. Y a pesar de todo y de las movilizaciones que tiene que hacer, Ferrol tarda siempre muchísimo en conseguirlo, ¿eh? Y al final lo consigue, pero tiene que ser siempre a fuerza de muchísimo esfuerzo. Por poner un ejemplo, el ferrocarril, desde que se solicita hasta que se llega a Ferrol en el año 1913, pues pasan 60 años, pero el ferrocarril de la costa, desde que se solicita y se inician las gestiones y se hacen asambleas y se va a Madrid con comisiones y se presiona y se hacen, bueno, pues pasan 98 años. Y más recientemente, ya nuestra memoria lo dice, la llegada de la autopista, ¿eh? Bueno, pues el puerto exterior, bueno, pues tenemos ahí una serie de dificultades, pero yo quiero destacar que el pueblo ferrolano lucha por conseguirlo y se une en momentos difíciles, por lo menos en las corporaciones a lo largo de la historia. Sí, o sea que es un pueblo, tantas veces que dicen, es que una de las cosas peores que tiene Ferrol, por ejemplo, es que la gente protesta demasiado. ¿Tú crees que esa protesta es positiva? O sea, porque es que no te queda más remedio, porque el que no llora no mama. Claro, yo creo que es positivo. Es que no le queda más remedio. A lo mejor una visión así, pues que es un poco protestón a la hora de estamos hablando y poner de relieve lo negativo, porque Ferrol esto, pues no servimos o no lo hacemos. Pero después hay un orgullo de Ferrol, visto desde mi llegada aquí, contemplando primero desde ojos de fuera y ahora ya como ferrolana, un orgullo de ser de Ferrol y unas ganas de que la ciudad vaya para adelante. Pero bueno, circunstancias de la historia y de la economía pues hacen que estemos donde estamos, siempre con una industria independiente del Estado en un momento. Pero yo creo que Ferrol, el futuro de Ferrol está en el mar. ¿En el mar? En el mar, sí, sí. ¿Vino del mar? Vino del mar. Y está en el mar. Yo creo que sí. ¿Y tú cómo lo ves ahora mismo? ¿Lo ves muy negro o lo ves con esperanza? Sí. Bueno, pues lo veo con dificultad, pues porque además la crisis mundial económica que tenemos encima y las dificultades además de salir adelante, el sector financiero y bueno, pues hacen que el turismo tampoco, que en estos momentos en otras ciudades pues ayuda mucho, en Ferrol pues no está tampoco muy desarrollado, pero yo creo que soy optimista. Mira, en este momento tú hablabas de que precisamente al no ser capital de provincia sí. tiene un hándicap sí. muy grande. Yo creo que tendríamos una gran oportunidad si lo que es natural, que sería la unión de Ferrol y de Narón, que estamos separados por el Puente de las Cabras, sí. esa unión nos convertiría, la unión de los dos ayuntamientos en uno solo, llámale Ferrolterra si quieres, nos convertiría en la tercera ciudad de Galicia. Primero estaría Vigo, luego estaría sí. La Coruña y después iríamos nosotros, con la conjunción de Ferrol y Narón. Eso nos reportaría un peso específico dentro de la comunidad autónoma gallega y una serie de ayudas impresionantes. A ver si aparte del mar cogen los políticos el testigo de la unidad, nos unimos todos, alguien renuncia a una serie de puestecitos, ¿no? Y salimos adelante toda la comarca, ¿no? Porque sería en clave comarcal, también deberíamos sí. de hablar. Lo veo difícil, pero bueno, no sé. Yo lo veo creo que casi una utopía, pero vamos sí. a hablar de utopías. Sí. Mira, Esperanza, Concepción Arenal. Yo creo que es un prodigio de mujer, sobre todo por donde nace y cómo nace. Cuéntanos un poquito cómo es Concepción Arenal, sí. cuéntanos. Bueno, es un personaje al que yo me acerqué, pues, cuando se celebraba el centenario de su fallecimiento, es decir, se acercaba. Concepción Arenal nace en Ferrol, recordamos, en 1820 y muere en Vigo en 1893.
Pues bien, en el año 1892, siendo nona Inés Vilariño la concejala de Cultura, pues promueve una serie de actos para dar a conocer la figura de Concepción Arenal, muchos actos, y entre ellos, pues, para que también se difunda esta figura a los alumnos, pues nos encarga a un grupo de compañeras del instituto, que es Eva Ocampo, Carmen Pernas y yo, pues que hagamos una unidad didáctica divulgativa para los chicos, para los alumnos. Pues bien, entonces nos ponemos, y ahí es mi acercamiento, nos ponemos a leer todo lo que pillamos, las biografías, en ese momento no hay internet, y nos ponemos a buscar, pues bueno, lo que hay, y bueno, pues aquella idea un poco de, sí, mujer, gran pensadora, pero feminista un tanto rancia, pues porque, por ejemplo, a mí me llamaba la atención de que no defendiera el derecho al voto de la mujer, que no defendiera que la mujer fuera juez o militar, pues bueno, pues se me va cayendo a medida que la vamos situando en la historia y vamos conociendo el personaje. Y realmente fue para su época una mujer adelantadísima. En concreto, ella veía, es una persona de una gran inteligencia, es una persona buena, y es una persona que estudia, es autodidacta y estudia todos los temas y se centra, por ejemplo, en el tema penal, se centra en la situación que están viviendo los presos y las presas en aquella época, la situación en las cárceles tan dura, y hace una investigación con rigor científico, puesto que ella parte de abajo, con encuestas, con visitas, con estudio de la realidad concreta, con conocimiento, y después sube a la abstracción y plantea reformas. No es una mujer revolucionaria, pero es una mujer tremendamente reformista y que, bueno, pues así lo manifiesta y lucha por la mejora de los más desfavorecidos, ¿no? Bien, ya hablabais el otro día aquí que... Ella nace aquí, en Ferrol, en 1820. Sí. Hablamos el otro día de su padre, de don Ángel Arenal, y hablábamos un poco de que este señor pues es un activo importantísimo en la Guerra de la Independencia. Entonces viene aquí, viene destinado a Ferrol, pero luego tiene el gran revés de que con la vuelta del absolutismo, pues claro, la persecución es total. Y entonces la niña, yo creo que los 9 primeros años de su vida que los pasa aquí en Ferrol, pues pasa verdaderas angustias, ¿no? ¿Te parece? Y son decisivos, efectivamente, pues su padre había estudiado leyes, había hecho estudios de derecho antes de entrar en el ejército. Recuerdo e insisto en que en el siglo XIX el ejército es hay todas las ideologías, pero el liberalismo cala profundamente en el ejército. En el ejército van a entrar con la Guerra de la Independencia mucha gente del pueblo, y después también en los momentos de triunfo del liberalismo, que el liberalismo está en el poder, se crean las milicias nacionales, que son milicias de voluntarios para defender el liberalismo frente al ataque de los conservadores en un primer momento, frente a la vuelta del absolutismo. Entonces, pues también es gente que después se quedan. Estas personas que entraron en el momento de la guerra, en el momento de las milicias, muchas veces después pasan a formar parte del ejército. Entonces, esto unido a la incipiente burguesía, pues hace que el ejército sea fundamental en la difusión de las ideas liberales. Contrariamente a lo que se podía esperar, el pueblo, que necesitaba pues muchas mejoras, pues es mucho más tradicional en un primer momento, es inculto, está pues muy condicionado por las ideas del clero, que es muy conservador, que tienen miedo al ataque a la religión. Entonces, pues bueno, el liberalismo va a calar fundamentalmente, aparte de en el ejército, en burguesía incipiente y en intelectuales, ¿no?
Entonces el padre de Concepción Arenal es un intelectual y la niña pues en el futuro pues va a recordar con mucho cariño a su padre y le va a gustar estudiar los temas que ya eran decisivos para su padre, que es una mentalidad liberal y el derecho, la preocupación por el derecho. ¿Qué decía antes si no acabé el razonamiento? Concepción Arenal ve en sus estudios sobre el derecho que el derecho es injusto, que la justicia es injusta. ¿Por qué? Pues porque no consigue, no está humanizada y además no consigue redimir, reeducar y reinsertar. Entonces ella dice, este tipo de derecho, si no cambia y ejercer la justicia de esta manera, no me interesa. Entonces, ¿para qué va la mujer a meterse en el ejercicio de esta justicia injusta? Esta es la razón que la lleva, no otra. Por lo tanto, estudiándola en el contexto de la época y desde este punto de vista, es una feminista que mira para el futuro. La llamaría feminista en toda la regla. Y la guerra, con todas las de la ley. Y la guerra también la rechaza, no quiere a la mujer en el ejército en aquel momento porque ve las guerras que se están librando en las colonias. Ella participa en la ayuda a los enfermos de los dos bandos en la guerra civil carlista. Y bueno, ella dice, yo, ¿para qué? No quiero esto para la mujer, porque no quiero ni para el hombre ni para la mujer, pero ya que lo está haciendo el hombre, pues no. Sin embargo, ella defiende totalmente la igualdad ante la ley y la educación y la instrucción y la educación como manera de liberarse, de emanciparse la mujer, de formarse. Y también ella en un momento determinado dice, cread escuelas, educad, y veréis que disminuyen la cantidad de gente en las cárceles, de delincuencia. Sí. Y ella siempre justificaba, precisamente por la dura manera de vivir, siempre decía, compadece al delincuente, ¿no? Sí, sí. O sea, estaba siempre... Odia el delito y compadece al delincuente. Ella siempre rompe una lanza, porque parte de la base de que la miseria es lo que está, y la falta de educación, la miseria y todo eso, es lo que está llenando aquello. Luego le espanta toda la cuestión de aquellas ejecuciones públicas en plaza pública, donde era una orgía de sangre y de horror, ¿no? O sea, todo aquello le tiene que impactar. Pero ¿cómo puede una mujer que, bueno, ella sale de Ferrol a los 9 años, porque su padre se muere, su madre se queda viuda y se va a vivir a casa de su suegra, ¿no? Y allí ella pasa un cierto tiempo. Pero ¿cómo ella puede hacer tanto? Ella tiene amistades que en un momento determinado la van a arropar y le van a potenciar un poco su carrera. Ella es una mujer muy decidida. El amor por los libros en aquella y en la casa de su abuela en Armaño, en Santander, pues lo único que puede hacer es pasear. Ahí le va... ¿Cuánto tiempo está allí, en Santander? Está hasta el año 34, desde el año 29 hasta el 34. Mucho tiempo. En el año 34 se traslada con su madre y su hermana a Madrid, y es donde allí tenía un pariente, y donde se va a un colegio de señoritas, que es como se llama en aquel momento, que a ella le horroriza. ¿Pero qué tendría? ¿Como 19 años más o menos? Pues había nacido en el 20, ¿no? Tenía 14 años, en el 34. Y bueno, pues ella sigue con las lecturas, lee de todo, pero lee aquellos libros que tenía su padre de derecho, y después en el colegio de señoritas lee, y es una chica rebelde, una adolescente rebelde. Claro, porque ese colegio de señoritas le tiene que espantar. Porque ¿qué harían? Me imagino que punto. Pues, sí, francés, piano, algo de lectura, de temas literarios, pero bueno, luego venía aquellas cosas de prepararse para ser mujer, para casarse, los juegos de abanicos, las tonterías de las niñas, que su finalidad es casarse con alguien de una buena posición social, ¿no? Entonces, bueno, ella sigue formándose y discute con su madre, porque ella quiere
formarse más, ir a la universidad, en un momento en que el acceso a la universidad está prohibido, pero taxativamente. ¿Está prohibido? Sí, sí. En el año 41, que es cuando ella quiere entrar a la universidad, y va a entrar, cuando muere su madre se ve más libre y entonces va a comenzar. Porque además cuando muere su madre y muere su abuela, ella es cuando hereda un pequeño dinerito y entonces ya puede hacer un poco con su vida lo que quiera. Hasta en el año 1888 sale una norma, un real decreto que dice que la mujer puede matricularse en la universidad bajo determinadas condiciones que serán estudiadas minuciosamente. En 1888. Sí, pero sí. Claro, aquí estamos hablando de 1841, Fíjate, muchos años. O sea que de antes. momento no hay una Nada, sola no hay mujer ninguna, estudiando en ninguna universidad. Imposible. ¿Y cómo hace? Entonces, pues se dice, las biógrafas, yo no he consultado fuentes primarias, pero por las fuentes bibliográficas se dice que se disfraza de hombre, que se sabe, ella pide un permiso, habla con el rector y bueno, el bedel la recoge a la puerta, la lleva para una salita especial, allí está a la espera de que comiencen las clases. Cuando comienzan las clases entra acompañada ya del profesor, que la va a buscar de la salita al aula, al salir del aula otra vez, o sea que no se mezcla allí con los compañeros. Y luego de nuevo el bedel es el encargado de llevarla hasta la salida, hasta afuera. Todos sabían que era una chica, pero bueno, es pues para no llamar la atención. De la misma manera que se dice que igualmente que a las tertulias a las que acudía con su marido, una vez casada ya, por la noche o de noche temprana, pues en estos días de noviembre, que ya es noche a las 6 de la tarde, pues que ella acudía también pues vestida de hombre para no llamar la atención y para el trayecto. Después allí ella aparecía como una mujer, opinando en igualdad de condiciones y con una inteligencia ni más ni menos que la de cualquier otro. Ella estudia Derecho, ella estudia Sociología, ella estudia Filosofía, pero por supuesto no tiene título de nada. Ningún título. No... Hay que recordar que las primeras mujeres, la primera mujer que se licencia ya en España es en los años 1880 y es en medicina, es una catalana. En Galicia, en la Universidad de Santiago de Compostela, está matriculada por primera vez 2 hermanas en la Facultad de Medicina también, en el año 1913-14, y salen licenciadas con unas notas excelentes, pero no es hasta el año 1913-14. Aquella primera mujer de la que hablamos, la catalana, en los años 80 del siglo XIX, consigue el título, pero no la dejan ejercer. O sea, no se puede colegiar y no puede ejercer la medicina nada más que en privado, no como actividad remunerada y como trabajo, sino que tiene que la ejerce para sus hijos, para los amigos, hijos de sus amigos y sus amigos. Entonces, pues, y la primera mujer abogado, porque Concepción Arenal no fue abogado, no ejerció como tal, claro, no pudo. Ni pudo, ni estaba, y además tampoco ella fue más como pensadora y como penalista, pero el ejercicio, está documentado que la primera mujer abogada colegiada y que ejerce es en 1922 en Valencia. O sea que antes de ayer. Sí, es que no es nada. O sea, ¿cuánto se ha avanzado en muy poco tiempo? En muy poco tiempo. Queda un camino aún por hacer, pero la transformación de la sociedad es tremenda. Impresionante. Tremenda. ¿Tú dónde ves que es la gran eclosión del papel de la mujer en la sociedad? ¿Cuándo empezamos ya? En realidad, ¿en qué fechas? Pues es el siglo XX. El siglo XIX son los inicios, son las luchas, las sufragistas que ya empiezan, y la incorporación de la mujer al trabajo. Bueno, la mujer en el trabajo siempre trabajó. Bueno, claro. Toda la vida. Sí. Pero ya en determinados trabajos la consecución de la independencia es
en el siglo XX. El siglo XIX Pero el siglo XX lejos, porque sí, en 1920 me estabas diciendo, sí, que es la primera, sí, es que a partir de 1940, la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque la consecución del voto es a partir de los años 30 en los distintos países. Hay países que lo consiguen. España consigue el derecho al voto para la mujer en el año 31 con la Segunda República. Sin embargo, pues por ejemplo, volviendo a Ferrol, las concejalas, las primeras concejalas son durante la dictadura de Primo de Rivera, que es del año 23 al 30, de 1923 al 30, en el que Primo de Rivera, una dictadura, un militar en el gobierno, saca una norma en la que las mujeres pueden ser elegidas, pero no pueden votar. Entonces hay 2 concejalas ferrolanas en el ayuntamiento de Ferrol elegidas. O sea, pueden ser elegidas, sí, pero no tienen el derecho a voto, no, porque el derecho a voto luego se consigue en la época con Victoria Kent, sí, ¿no? Todavía Victoria Kent, en un primer momento, consciente ella es consciente de que la mujer tiene que incorporarse a todos y ser igual ante la ley, pero en el primer momento, las primeras elecciones en la República, la mujer se puede presentar y conseguimos dos parlamentarias, pero no puede votar. Y Victoria Kent aún en el primer momento piensa que no llegó la hora de que pueda votar la mujer porque está muy influida por el confesor, por el marido, y que no iba a ser libre para votar. Entonces todavía ella, en el primer momento... Se frena. Entonces, ¿el voto femenino realmente lo trae a España a la derecha? ¿La izquierda no quiere? ¿Cómo es la cosa? No, finalmente se vota en el Parlamento, y aunque hay una mujer que dice de posponerlo, en el Parlamento español, cuando se proclama la Segunda República, se hacen unas elecciones a Cortes Constituyentes para hacer una Constitución. Entonces, en esa votación para elegir las Cortes Constituyentes, la mujer no vota aún, pero puede ser votada. Pero puede ser elegida. Entonces, entre los parlamentarios se decide en la Constitución y sale que sí la mujer puede votar. Entonces, la Constitución del año 31 ya la mujer puede votar. Las siguientes elecciones ya la mujer participa y ya vota. Y de todos aquellos partidos de esas Cortes Constituyentes, los que votan, ¿todos es unánime el voto o hay reticencias? Hay reticencias, pero es mayoritariamente, hay partidos de la derecha, de una derecha democrática, que votan a favor de la participación de la mujer en el voto. Ya es... Estamos ya en... Eso ya, pero ya fíjate tú, eso ya sería maravilloso para la época de nuestra querida doña Concha, porque entonces ella en este momento la tenemos en Madrid, empieza, y ella ha tenido mucha relación con Espoz y Mina, con Juana de Vega, ¿no? Sí. ¿A raíz precisamente de su padre? Pues sí, su padre aquí pues estuvo, tenía un cargo militar importante, teniente coronel, y también tiene cargos en el trienio liberal, tiene cargos políticos, aparte de su carrera militar, y conoce a Espoz y Mina. Espoz y Mina muere pronto y la mujer, Juana de Vega, va a ser una institutriz de la reina Isabel II, que es cuando ya se implanta el liberalismo en España, y a partir de ese momento, del año 1833, en España está el liberalismo, con liberales moderados y liberados conservadores, pero ya se acaba el absolutismo. O sea, a partir de ese momento ya tenemos constituciones, pueden ser más moderadas o más progresistas, pero ya el absolutismo del poder por la gracia de Dios y poder total y sin... Se acaba con Fernando VII, sí. Y luego llega su hija, Isabel II, eso es. Y ya respiramos un poco. Sí. Entonces, pues bueno, en realidad no se conocen personalmente en Madrid Juana de Vega y Concepción Arenal, pero Juana de Vega es una mujer con muchas inquietudes también, que después de ser institutriz y ayan de la reina Isabel II, pues regresa a su casa de La Coruña, y años más tarde, cuando
Concepción Arenal sea nombrada visitadora de cárceles de mujeres en La Coruña, es cuando empieza su amistad. Muy fuerte, muy fuerte. En el año 60. Yo creí que no, yo creía que por su amistad precisamente había sido nombrada visitadora. Porque decía yo, ¿cómo es posible? Porque ella, por ejemplo, en un momento dado que se tiene que disfrazar de hombre, que tiene que ir a tal... ¿Cómo le llega ese cargo en ese momento? Seguramente intercedió también, porque conocía sus escritos, pero... porque ella primero empieza a escribir. Sí. O sea, ella se forma en Derecho, conoce en la facultad al que será su marido, Fernando García Carrasco, se casan y comienzan los dos a trabajar, cosa que tampoco no era en una clase con una determinada posición social, no era muy abundante que trabajasen los dos, el marido y la mujer. Ella escribe, los dos escriben en un periódico liberal que se funda, que es La Iberia, que se funda en el bienio democrático de 1854-56, se funda La Iberia y ahí empiezan a trabajar y empieza a colaborar. Pero quizás lo que le da mayor... ya una vez muerto su marido y cuando queda viuda, ella regresa a Santander, vende las últimas cosas que tiene en Armaño, de la herencia de su familia, y se instala en Potes, ese pueblo precioso de los picos de Europa. Ella allí alquila una casa, se instala y escribe, sigue estudiando, viuda ya, con sus dos hijos, ya viuda. Allí sigue escribiendo. Bueno, ella se marcha otra vez para allá porque cuando se queda viuda en Madrid, su marido escribía artículos de la editorial del periódico, o sea, de mayor enjundia, de la editorial de un periódico liberal. Y cuando está enfermo, pues es su mujer la que se los escribe, pero sigue firmando con el nombre del marido. Hasta que se muere. Y entonces, pues bueno, en el periódico, el hecho de ser mujer le permiten que siga escribiendo, pero ya no le dan los artículos editoriales y le rebajan el salario por el hecho solo de ser mujer. Entonces, pues bueno, ella tiene los hijos y tiene más dificultades, ya no tiene cuenta con el salario del marido. En aquel momento pues no había los seguros, las pensiones de viudedad, se tiene que quedar muy mal. Y se queda muy mal. Entonces, ese es el motivo por el que se tiene que volver se tiene que ir a Potes. Y es cuando se instala en Potes, en Santander, pero en vez de en Armaño, en Potes. Y ella allí pues se entera, sigue formándose, sigue escribiendo a diferentes medios. Se entera de que la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas convoca un concurso que bajo el título de la beneficencia, la caridad, algo así, pues convoca para que los grandes filósofos y pensadores, bueno, los que quieran, que se presenten con ensayos. Y ella presenta un trabajo y gana el concurso. Los trabajos aparecían bajo plica, tenían que ser anónimos para que el jurado pues, fuera más imparcial, y la gran sorpresa del jurado, según consta en las actas de la Real Academia de Ciencias Morales, pues lo cuenta todo, dice que cuando abren la plica ven que ella en un primer momento lo firmaba como su hijo, con el nombre de su hijo, que tenía 10 años, me parece, en aquel momento, pero que en realidad que era una mujer, Concepción Arenal. Entonces, el premio pues le abre puertas. Pero se lo dan. Se lo dan. Aún siendo mujer, porque se lo podían... Sí, se lo dan. Ella gana. Y después va a presentar más trabajos a esta Real Academia y ya en diferentes revistas. Ella defiende la ayuda a los más desfavorecidos, ejerce la caridad y también reivindica el cambio desde los poderes públicos, la intervención, la cuestión social, la reivindica. Ella no se queda solo en ejercerla, la ejerce porque ella es fundadora de las conferencias de San Vicente de Paúl femeninas. Las masculinas ya existían y allí en Potes conoce a un amigo que será muy amigo de ella, que es el violinista Jesús de Monasterio. Que es su segundo marido. No se casa con él. No llega a casarse. No.
Es más, este violinista más joven que ella se casa a su vez posteriormente con otra señora y sí, viven en Asturias, pero la amistad sigue toda la vida. Es una amistad pues intelectual y yo no sé qué otro tipo de amistad. Entrañable. Sí, lo dejamos ahí. En entrañable, lo dejamos. Y siempre se ven a menudo, se visitan, se cartean, hay muchas cartas, sobre todo las que conserva Jesús de Monasterio, porque Concepción Arenal al final de su vida va a quemar todos sus documentos, sus cartas, sus poesías. Qué bien hizo. No para la posteridad, porque dices tú, qué pena, ¿no? Lo que no estaba editado, pero qué bien hizo. Sí. Quemarlo todo para evitar todo tipo de cosas. Me vas a perdonar, llegamos a un momento bárbaro, pero tenemos que irnos a publicidad. Pues muy bien. Hasta ahora mismo.